Bienvenidos a Sabiduría para la Abundancia, el lugar donde transformamos la forma de pensar para transformar tu vida. Hoy nos embarcamos en un viaje revelador, un camino para desmantelar esas falsas creencias que, sin saberlo, te han estado alejando de la prosperidad que mereces. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, la abundancia parece esquiva? La respuesta, muy probablemente, se esconde en una serie de mentiras silenciosas, susurros internos que sabotean tu potencial. Tu mente puede ser tu mayor riqueza o tu peor enemigo. Estamos a punto de desvelar las 7 mentiras que sabotean tu abundancia, para que puedas reconocerlas, desafiarlas y finalmente liberarte de sus cadenas. Prepara tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiarlo todo. Mentira número 1. La mentira de no soy lo suficientemente bueno. Ana creció en un hogar donde el esfuerzo era una moneda de cambio, pero el reconocimiento era un lujo escaso. Desde pequeña, cada logro, cada pequeño triunfo, venía acompañado de una sutil, casi imperceptible sensación de insuficiencia. Si sacaba una buena nota, la pregunta no era si había sido excelente, sino si podría mantener ese nivel o incluso superarlo. Si ayudaba en casa, siempre había algo más que mejorar. No había malicia en la intención de sus padres, solo una creencia arraigada de que la mejora continua a veces se confunde con la idea de que lo que eres ahora no es suficiente. Esta programación temprana se incrustó en el subconsciente de Ana como una verdad irrefutable. Nunca era lo suficientemente buena. A medida que Ana crecía, esta mentira se manifestaba de 1000 maneras. En la escuela, a pesar de ser brillante, dudaba al levantar la mano para responder, temiendo equivocarse o que su respuesta no fuera la perfecta. En la universidad, a la hora de elegir una carrera, se decantó por una opción segura y respetable, descartando sus verdaderas pasiones por miedo a no tener el talento suficiente para triunfar en ellas. Veía a otros con menos habilidades aparentes lanzarse con audacia a sus sueños, y una punzada de envidia mezclada con autocompasión la invadía. ¿Por qué ellos sí y ella no? La respuesta que su mente le ofrecía era siempre la misma. Ellos son mejores, ellos tienen algo que tú no tienes. Esta mentira no solo afectaba sus decisiones profesionales o académicas, sino también sus relaciones personales. Creía que no era digna de un amor profundo y verdadero, lo que la llevaba a aceptar menos de lo que merecía o a sabotear relaciones prometedoras por miedo al abandono. Si descubren quién soy realmente, si ven mis imperfecciones, me dejarán, pensaba. Esta creencia la mantenía en un estado constante de guardia, incapaz de entregarse por completo, de mostrarse vulnerable, de ser auténtica. La abundancia en el amor y la conexión humana le resultaba tan esquiva como la financiera. En el ámbito profesional, Ana era meticulosa, trabajadora y leal. Sin embargo, cuando llegaba el momento de postularse para ascensos o pedir aumentos, una voz interna le decía que no era lo suficientemente competente, que no tenía la experiencia necesaria, que no estaba a la altura. Observaba cómo colegas con menos antigüedad o un desempeño similar al suyo eran promovidos, mientras ella permanecía estancada. No era porque careciera de habilidades, sino porque su propia percepción de sí misma la frenaba. Creía que la abundancia y las oportunidades eran para aquellos que poseían una cualidad especial que ella no tenía, una especie de toque mágico reservado para unos pocos elegidos. Un día, mientras hojeaba un libro de autoayuda, se encontró con una frase que le impactó profundamente. La duda sobre uno mismo es el mayor obstáculo para la abundancia. La frase resonó en su alma. ¿Era posible que su propia mente fuera su peor enemigo? Empezó a observar sus pensamientos, a darse cuenta de cuántas veces al día se decía a sí misma que no era lo suficientemente capaz, inteligente, hermosa o digna. Era una letanía constante, un monólogo interno de autodesprecio disfrazado de humildad. Decidió hacer un experimento. Durante una semana, cada vez que esa voz interna le dijera no eres suficiente, la desafiaría con una pregunta: ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? Para su sorpresa, la mayoría de las veces no había ninguna evidencia sólida, solo miedos infundados, comparaciones injustas y expectativas imposibles. Empezó a recordar sus logros, sus fortalezas, las veces que había superado desafíos, los momentos en que había sido cándido, generoso, talentoso. Era como despertar de un largo sueño. El camino no fue fácil. La mentira de no soy lo suficientemente bueno estaba profundamente arraigada. Hubo días en que la duda regresaba con fuerza, intentando arrastrarla de nuevo a la oscuridad. Pero Ana había encendido una chispa, y esa chispa no se negaba a extinguirse. Empezó a tomar pequeñas acciones que antes le habrían parecido imposibles. Se ofreció voluntaria para liderar un proyecto en el trabajo, algo que antes habría evitado a toda costa.
Empezó a ir a clases de baile, una pasión oculta que había postergado por años por miedo al ridículo. Se permitió ser vulnerable en sus relaciones, compartiendo sus miedos y esperanzas con aquellos en quienes confiaba. Poco a poco la mentira comenzó a perder su poder. La abundancia que antes parecía un espejismo inalcanzable empezó a manifestarse en su vida. Recibió el ascenso que tanto anhelaba, no porque fuera perfecta, sino porque se había permitido mostrar su verdadero valor. Encontró una relación donde se sentía amada y aceptada por quien era, con todas sus imperfecciones. Pero lo más importante, Ana encontró una paz interior que nunca había conocido. Se dio cuenta que la abundancia no era solamente sobre dinero o posesiones, sino sobre sentirse plena, realizada y en paz consigo misma. La mentira de no soy lo suficientemente bueno es una trampa insidiosa que nos mantiene pequeños, que nos roba nuestra luz y nuestro potencial. Reconocerla es el primer paso para desmantelarla. La verdad es que eres suficiente, eres valioso, eres digno de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Tu valía no depende de tus logros, de la opinión de los demás o de la perfección. Eres suficiente simplemente por ser tú. Y al abrazar esta verdad, abres las puertas a una vida de verdadera abundancia. Mentira número 2. La mentira de para tener abundancia debo sacrificar mi paz y mi tiempo. La segunda mentira que sabotea tu abundancia se disfraza de virtud, se viste con la ropa del esfuerzo y se llama a sí misma sacrificio. Es la creencia de que la prosperidad es una fortaleza a la que solo se llega caminando sobre vidrios rotos, a través de noches sin dormir y renunciando a todo aquello que te da alegría. Es la idea insidiosa de que el éxito debe doler, que la riqueza solo se justifica si ha sido ganada con la pérdida de tu salud, tu tiempo o tu paz mental. Daniel, al igual que muchos, cayó de lleno en esta trampa. Desde que empezó su vida laboral, se convenció de que la única manera de ascender era ser el primero en llegar y el último en irse. Veía a sus compañeros que salían a su hora, que se tomaban pausas para almorzar y que disfrutaban de sus fines de semana, y los catalogaba mentalmente como conformistas o mediocres. Daniel se puso la medalla de el incansable. Su mantra no era sobre la productividad, sino sobre la presencia. Él no estaba trabajando de manera más inteligente, estaba trabajando de manera más exhaustiva, confundiéndolo con una nobleza casi heroica. Su oficina se convirtió en su segundo hogar y su escritorio en su campo de batalla. Dejó de ir al gimnasio, canceló las clases de guitarra que tanto disfrutaba, y poco a poco las cenas con su familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Cada vez que sentía culpa por no estar con sus seres queridos o por el dolor sordo en su espalda, se recordaba a sí mismo: esto es necesario, estoy construyendo un futuro, ellos lo entenderán cuando seamos ricos. Esta era la justificación perfecta para el autosacrificio. Creía que estaba invirtiendo en abundancia, cuando en realidad estaba acumulando una deuda gigantesca con su propio bienestar. La mentira lo forzaba a medir su valor y su potencial de abundancia en horas trabajadas, no en resultados generados. Si un proyecto requería 3 horas, Daniel le dedicaba 6 por si acaso, para mostrar compromiso, para estar seguro de que no había ni un ápice de pereza en su ecuación. El descanso, el ocio y, peor aún, la diversión, eran vistos como actos de traición a su objetivo de prosperidad. Tenía una profunda convicción de que si la vida era demasiado fácil, el éxito no llegaría. Esta creencia lo hacía rechazar cualquier oportunidad de delegar, de automatizar o de simplificar procesos. Sentía que si no estaba sudando y sufriendo, no estaba siendo honesto con la vida. Pero la abundancia, en su verdadera forma, no es una recompensa al sufrimiento, es el resultado de un flujo de energía bien administrado. Y Daniel estaba bloqueando ese flujo con su propio agotamiento. El primer síntoma de que la mentira estaba ganando fue la disminución de su creatividad. Al principio, sus largas horas le daban una ventaja, pero con el tiempo su mente se nubló. Las soluciones innovadoras que antes fluían libremente se volvieron lentas y pesadas. Su irritabilidad aumentaba, empezó a cometer errores tontos por falta de concentración, errores que le costaban más tiempo reparar que el que habría ganado si hubiera tomado una simple pausa para estirar las piernas o mirar al cielo. La rueda de hámster se aceleraba, pero el paisaje seguía siendo el mismo. Se sentía atrapado en un ciclo de esfuerzo sin sentido, donde el estrés era su compañero constante y la ansiedad su despertador. La mentira de sacrificio extremo no solo robaba la paz de Daniel, sino también su capacidad de ver oportunidades. Estaba tan enfocado en apagar incendios y en el micromanejo de sus tareas que no podía levantar la vista para ver el panorama general, el horizonte.
Un colega que trabajaba menos horas, pero tenía una mente fresca y descansada, le propuso una alianza de negocios que multiplicaría sus ingresos. Daniel, exhausto y reactivo, la descartó como una idea de alguien que no trabaja lo suficiente. Su exhaustión le había robado la claridad para reconocer la verdadera abundancia cuando ésta tocaba a su puerta. El punto de inflexión llegó un sábado por la mañana. Daniel había prometido llevar a su sobrino a un parque temático, algo que había estado posponiendo durante meses. Se levantó temprano con la intención de terminar solo unos correos importantes antes de salir. 4 horas después, su sobrina estaba de pie junto a su escritorio, con un vestido de princesa y los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tío Daniel, ¿otra vez tienes que trabajar?», le preguntó con una voz que era una mezcla de tristeza y resignación. En ese instante, al ver la desilusión reflejada en los ojos de la niña, Daniel comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba sacrificando. No solo su tiempo libre, sino las conexiones, los momentos irreemplazables, la verdadera esencia de la vida. Se dio cuenta de que si moría ese día, lo único que dejaría atrás serían correos electrónicos y una espalda dolorida. Fue en ese momento de profunda vergüenza y dolor que Daniel decidió desafiar la mentira. Entendió que el sacrificio, cuando es una renuncia total al bienestar, no es un camino a la abundancia, sino una ruta rápida a la carencia de vida. La abundancia real, la que incluye riqueza, salud, relaciones y propósito, requiere gestión de energía, no agotamiento. Daniel comenzó su revolución interna con un simple cambio. Empezó a honrar sus horas de sueño. Luego reintrodujo su rutina de ejercicio. Lo más difícil fue aprender a delegar y a decir no a tareas que no contribuían a su objetivo principal. Se obligó a tomar una pausa de 15 minutos cada 2 horas, saliendo de la oficina para simplemente respirar aire fresco. Al principio se sintió culpable. Su vieja programación le gritaba: «Vago, vas a fracasar». Pero Daniel persistió apoyándose en la evidencia. A medida que descansaba más, su trabajo mejoraba. Se volvió más eficiente. Logró en 4 horas lo que antes le tomaba 10, porque su mente estaba nítida y enfocada. Al dejar de creer que tenía que quemarse para ser abundante, liberó espacio mental y físico para la verdadera creación. El dinero y las oportunidades comenzaron a fluir con mayor facilidad, no con mayor esfuerzo. Su relación con su familia se sanó. La abundancia dejó de ser una meta lejana y agotadora para convertirse en un estado de ser, un equilibrio entre dar y recibir, trabajar y descansar. La abundancia no te pide que sacrifiques tu vida, te pide que te valores lo suficiente para trabajar desde la plenitud, no desde el agotamiento. La verdadera prosperidad surge cuando tu energía está en alineación, cuando has dejado de creer que debes sufrir para merecer. El sacrificio que de verdad te lleva a la abundancia es el sacrificio de la vieja creencia limitante. Mentira número 3. La mentira de si otro gana, yo pierdo. La tercera gran mentira que se interpone en tu camino hacia la abundancia es quizá la más socialmente aceptada y la más tóxica. La mentalidad de escasez. Se manifiesta como la creencia corrosiva de que la riqueza y las oportunidades son un pastel de tamaño fijo y que cada vez que alguien toma una porción, la tuya se hace inevitablemente más pequeña. Es la idea de que la vida es un juego de suma cero, donde la prosperidad de tu vecino es una amenaza directa a la tuya. Esta mentira genera envidia, celos y una necesidad constante de competencia que agota el alma y cierra las puertas a la verdadera colaboración. Daniel, después de superar la trampa del exceso de sacrificio, se encontró lidiando con esta nueva barrera mental. En el fondo, Daniel creía que, aunque él se esforzara, su éxito final dependía de la derrota de otro. Esta creencia lo hacía ver a sus colegas de trabajo no como posibles aliados, sino como depredadores que competían por los mismos recursos limitados, el mismo puesto, el mismo cliente, la misma atención del jefe. Esta mentalidad de escasez se manifestaba en pequeños y venenosos hábitos. Cuando un compañero de trabajo recibía un ascenso, en lugar de sentir inspiración, Daniel sentía un nudo en el estómago. Su primer pensamiento era: ¿esa era mi oportunidad? ¿Ahora me tocará esperar más? No se alegraba por el otro, se lamentaba por sí mismo. Cuando un amigo le contaba sobre un negocio exitoso o una inversión afortunada, Daniel asentía, pero por dentro se preguntaba con amargura: ¿por qué a él y no a mí? ¿Qué tiene él que yo no tenga?
La escasez la obligaba a comparar su línea de salida con la línea de llegada de otros, creando una carrera interminable de insatisfacción. La trampa más sutil de esta mentira era que hacía que Daniel guardara su conocimiento. Si descubría una nueva técnica, un atajo o una estrategia de éxito, se la quedaba para sí mismo, temiendo que si la compartía, el otro lo superara. Creía que su ventaja residía en la posesión exclusiva de información. Esta actitud lo aislaba, lo hacía parecer frío y reservado, y, paradójicamente, limitaba su propio crecimiento, porque la abundancia, en su naturaleza esencial, fluye a través de la conexión y el intercambio. Al cerrar la llave de compartir, Daniel estaba cerrando la llave de recibir. Un día, Daniel se encontró en una situación profesional donde dos clientes clave se disputaban un contrato que él había pasado meses construyendo. La política de la empresa era que solo uno de los clientes podía obtener el servicio completo con las condiciones especiales que Daniel había negociado. Daniel se enfrascó en un juego de manipulación, intentando sutilmente desacreditar a uno de los clientes ante la gerencia, puramente por el miedo a perder la comisión si el otro cliente ganaba. Su mente de escasez le decía: necesitas ganar este juego, a toda costa. La ansiedad y el estrés regresaron con fuerza, no por la carga de trabajo, sino por la carga moral de la competencia desleal. Su jefe, un hombre sabio que había observado a Daniel durante años, lo llamó a su oficina, no para reprimendarlo, sino para contarle una historia. Le habló de dos pescadores que vivían en pueblos vecinos. El primer pescador trabajaba solo, competía con todos y celosamente guardaba sus mejores puntos de pesca. Siempre tenía pescado, pero vivía amargado, exhausto y con deudas. El segundo pescador, en cambio, era un maestro de la colaboración. Compartía sus mejores secretos, ayudaba a reparar los botes de sus vecinos y creaba redes de pesca comunales. Al final, el segundo pescador no solo tenía su propio bote, sino que había ayudado a todo su pueblo a prosperar, y su propia riqueza se multiplicó a través de las referencias, la lealtad y el apoyo mutuo. La lección fue clara: cuando siembras escasez y celos, cosechas aislamiento y límites. Cuando siembras colaboración y apoyo, cosechas una red infinita de oportunidades. La abundancia no es un pastel que se divide, es una marea que sube y levanta todos los barcos. El universo no funciona bajo un presupuesto limitado. La creatividad, las ideas, la conexión y el amor son recursos infinitos. Daniel se tomó la historia muy en serio. Decidió hacer un giro de 180 grados en su enfoque. Empezó a practicar la alegría por el éxito de los demás. Al principio fue forzado, casi un ejercicio mental. Cada vez que escuchaba sobre un triunfo ajeno, se obligaba a enviar un mensaje de felicitación sincero y a preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? Al cambiar el ¿por qué a él? Por el ¿cómo puedo yo también?, transformó la envidia en inspiración. El cambio más profundo se dio en la forma en que manejó el conflicto con los dos clientes. En lugar de manipular, Daniel propuso una solución colaborativa. Sugirió que los dos clientes se unieran para un proyecto aún más grande, que no solo duplicaría el valor del contrato original, sino que abriría un nuevo mercado para su empresa. Su jefe quedó impresionado por su mentalidad de expansión. Al ver una limitación como una oportunidad de crecimiento, Daniel no solo obtuvo una comisión mayor a la que hubiera soñado, sino que se ganó el respeto incondicional de su jefe y de ambos clientes. Daniel se dio cuenta de que la abundancia no se obtiene arrebatando, se obtiene creando más. Al dejar de ver a los demás como competidores y empezar a verlos como co-creadores potenciales, su mundo se expandió exponencialmente. Dejó de enfocarse en lo poco que había y empezó a celebrar lo mucho que existía. Entendió que el éxito de otro es en realidad una prueba de concepto de que la abundancia es posible para todos. No es una señal de que tu porción se ha ido, es una invitación a crear una mesa más grande. La mentira de la escasez te mantiene en un estado de supervivencia y miedo, nublando tu capacidad para ver el infinito potencial que te rodea. La verdad es que la riqueza del mundo es vasta y siempre se está regenerando. Tu prosperidad no depende de lo que otros pierden, sino de lo que tú te atreves a crear, compartir y celebrar.
Al desear el éxito de los demás, activas un principio universal de reciprocidad que garantiza que el éxito fluya también hacia tu vida. Mentira número 4. La mentira de debo esperar el momento perfecto. La cuarta mentira que ancla a la gente a la escasez es una de las más comunes y se esconde detrás de un rostro de diligencia y cautela. Es la mentira del momento perfecto. Es la creencia de que para que la abundancia y el éxito sean legítimos y duraderos, deben nacer de la perfección absoluta. El plan sin fisuras, la financiación completa, el producto impecable, el momento astrológico ideal. Esta necesidad de tenerlo todo listo antes de dar el primer paso no es más que la perfección disfrazada de miedo al fracaso, una parálisis por análisis, que te roba años de potencial. Ana, en su camino hacia la abundancia, se enfrentó a esta poderosa ilusión después de superar la mentira de no ser suficiente. Tenía grandes ideas, visiones claras y el talento para ejecutarlas. Quería lanzar una plataforma de coaching y desarrollo personal, inspirada en su propia transformación. Sin embargo, su mente le decía constantemente, aún no, la página web no es profesional suficiente. Necesitas un logo que impacte más. Debes tener 10 cursos completos antes de ofrecer el primero. Espera a tener 3 meses de ingresos ahorrados solo para la inversión inicial. Esta mentalidad la mantenía en un ciclo interminable de preparación y autosabotaje. Ana se pasaba las noches rediseñando el mismo mock-up de página web, investigando la mejor plataforma de pago o leyendo 10 libros más sobre un tema que ya dominaba, en lugar de interactuar con su primer cliente potencial. Se autoimpuso un estándar de excelencia inalcanzable, creyendo que un comienzo imperfecto significaría un fracaso irremediable. Para ella, el primer paso era una declaración pública de su valía, y si esa declaración no era una obra maestra, prefería permanecer en el silencio seguro de la planificación eterna. La abundancia no se manifiesta en la perfección, se manifiesta en el movimiento. El universo recompensa la acción y la iteración, no el estancamiento. Pero Ana no lo veía así. Ella tenía un miedo profundo a la crítica y al juicio. Pensaba que si alguien señalaba un error, por pequeño que fuera, su credibilidad se destruiría y el proyecto se derrumbaría. En realidad lo que se derrumbaba era su potencial, consumido por la inacción. Mientras Ana se estaba ocupada perfeccionando su plataforma, observaba cómo otros, con ideas menos pulidas, con plataformas más sencillas y con menos experiencia aparente, estaban ya en el mercado, ganando tracción y, lo más importante, aprendiendo de sus errores en tiempo real. Esto alimentaba su frustración. En lugar de inspirarse en su acción, se sentía más justificada en su inacción. Ellos tuvieron suerte, se decía. Yo lo haré bien desde el principio. No entendía que el éxito de ellos no venía de la perfección, sino de la velocidad de ejecución y la voluntad de ser vulnerable y empezar con lo que tenían. Un día, mientras veía un documental sobre grandes innovadores, se dio cuenta de un patrón. Los productos más exitosos del mundo, los inventos que transformaron la humanidad, casi siempre comenzaron como prototipos toscos, como productos mínimos viables llenos de defectos. La perfección era el destino, no el punto de partida. La clave no era la ausencia de errores, sino la velocidad con la que se aprendía de ellos. Esta comprensión fue como una brisa fresca en su mente. Se dio cuenta de que su miedo a lanzar un producto imperfecto, en realidad era un miedo a ser una persona imperfecta. Y la abundancia nunca llegaría a una persona que se esconde de la vida real. Ana tomó una decisión radical. Dejó de lado la redacción de su curso número 5 y en su lugar envió un correo electrónico simple a 20 conocidos. El correo ofrecía una sesión de coaching inicial gratuita a cambio de un testimonio honesto sobre su método. La página de registro que usó era rudimentaria y el logo era un clip art gratuito. Su corazón latía con pánico. Sentía que estaba cometiendo un error terrible. Para su sorpresa, recibió 10 respuestas inmediatas. El primer cliente que tuvo le señaló amablemente que el enlace de pago estaba roto. El horror inicial de Ana se disipó al darse cuenta de que el cliente no se había ido, simplemente le había dado una valiosa información para corregir. Era un error, sí, pero un error en movimiento.
Ella lo corrigió en 2 minutos y continuó con la sesión. El acto de empezar rompió el espejo de la perfección. Al interactuar con clientes reales, el conocimiento que Ana había acumulado durante años de estudio se solidificó y se transformó en sabiduría práctica. Los testimonios que obtuvo fueron poderosos, mucho más valiosos que cualquier diseño de logo profesional. Se dio cuenta de que lo que la gente buscaba no era la perfección del envoltorio, sino la autenticidad y el valor del contenido. Meses después, su plataforma despegó. No era perfecta, pero estaba viva y creciendo. Había cometido errores en el camino. Su primer intento de campaña de publicidad fue un desastre. Su primer webinar tuvo problemas técnicos. Pero cada error no era una prueba de su insuficiencia, sino una lección de maestría. La verdad que Ana descubrió es que el momento perfecto para empezar no existe. El momento perfecto es ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con tu imperfección y tu valentía. La abundancia se construye paso a paso, iteración tras iteración. Esperar la perfección es esperar la eternidad. La acción imperfecta supera 100 veces a la inacción perfecta. Si esperas a que la luz se ponga en verde a lo largo de todo el camino, nunca saldrás del garaje. Debes salir y confiar en que las luces se irán poniendo en verde a medida que avanzas. Permítete empezar mal para que puedas tener la oportunidad de terminar espectacularmente bien. Mentira número 5. La mentira de el dinero es la raíz de todo mal. La quinta mentira que congela el flujo de la abundancia es una de las más arraigadas cultural y espiritualmente. La creencia de que el dinero es inherentemente malo, sucio o corrupto, y que la riqueza es incompatible con una vida de propósito y espiritualidad. Esta mentira crea una disonancia cognitiva profunda, donde la persona desea la prosperidad en voz alta, pero la rechaza subconscientemente, temiendo que, si se vuelve rica, perderá su integridad, su bondad o su conexión con algo superior. Daniel, a pesar de empezar a experimentar el éxito en su carrera y a sanar sus problemas de escasez y sacrificio, notó un techo invisible en sus finanzas. Justo cuando parecía que iba a alcanzar un nuevo nivel de ingresos, algo sucedía. Una inversión fallida, un gasto inesperado o más sutilmente una autoevaluación que lo llevaba a rechazar proyectos lucrativos porque no se sentían puros. Esta barrera se originó en las enseñanzas que había recibido de niño. Escuchó frases como, los ricos son gente cruel. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O, el dinero cambia a las personas para mal. Estas sentencias se habían grabado en su mente como leyes universales. Para Daniel, ser una persona buena, generosa y con valores significaba por defecto ser modesto o incluso pobre. La riqueza era vista como una carga moral, una prueba que pondría en riesgo su alma. Daniel se encontraba en una batalla interna. Quería tener los recursos para ayudar a su familia, para donar a causas que le importaban y para vivir sin la opresión de las deudas. Pero en cuanto el dinero fluía, su voz interna de guardián moral se activaba, obligándolo a sabotear ese flujo. Él subestimaba su trabajo para no cobrar demasiado. Donaba de manera impulsiva y exagerada, no por genuina alegría, sino por una necesidad de limpiar la energía del dinero que había recibido, como si estuviera contaminado. Esta mentira es particularmente engañosa porque se viste con la ropa de la humildad. Daniel confundía la sencillez de corazón con la obligación de la modestia financiera. Creía que un líder espiritual o un ser consciente no debería preocuparse por las cosas materiales y que el enfoque en el dinero era una distracción de su verdadero propósito. El resultado era que aunque su espíritu estaba abierto a la abundancia, su monedero siempre estaba casi vacío, lo que le impedía llevar su misión al mundo con la escala que deseaba. Un día, Daniel estaba meditando en un lugar tranquilo, frustrado por su estancamiento financiero. Le llegó un pensamiento claro. ¿Cómo puedes ayudar al mundo a gran escala si no tienes los recursos para moverte, para invertir o para delegar? El dinero no es el mal, es simplemente una herramienta. Es el megáfono que amplifica tu voz y tus intenciones. Daniel comenzó a reevaluar su relación con el dinero. Se dio cuenta de que la frase original que había escuchado no era «el dinero es la raíz de todo mal», sino «el amor al dinero es la raíz de todo mal». Esta es una diferencia abismal. El problema no es la herramienta, el dinero, sino la idolatría y la obsesión que se pone en ella. El dinero en sí mismo es neutral, es papel, es energía, es un medio de intercambio.
Su moralidad reside exclusivamente en las manos de quien lo utiliza. Daniel empezó a verlo como un recurso, como un combustible. Si era una persona generosa, consciente y con buenas intenciones, tener más dinero simplemente significaría que podría ser más generoso, más consciente y más impactante. Su riqueza no lo alejaría de su espiritualidad, de hecho la enriquecería, dándole la libertad de pasar más tiempo en su propósito y menos tiempo preocupado por la supervivencia. El cambio mental comenzó con la bendición del dinero. Daniel empezó a agradecer el dinero que recibía, viéndolo como una manifestación de valor que él había entregado al mundo. Dejó de subestimar sus tarifas y empezó a cobrar lo justo y merecido, con la intención clara de que ese dinero le permitiría servir mejor. Por primera vez, Daniel se permitió invertir en un proyecto que era profundamente lucrativo, pero que antes habría rechazado por parecer toda muy comercial. Lo hizo con una intención clara: usar una parte de las ganancias para financiar un programa benéfico que siempre había soñado. El resultado fue transformador. No solo ganó el dinero, sino que su capacidad para hacer el bien se multiplicó por 10. En lugar de dar una pequeña donación, pudo financiar un programa completo, demostrando que su riqueza había servido directamente a su propósito espiritual. Daniel comprendió que la verdadera abundancia es la unión sagrada entre lo material y lo espiritual. La prosperidad es la capacidad de usar recursos materiales para manifestar propósito. La pobreza no es un estado de gracia, es una limitación que impide el despliegue completo de tu potencial. El dinero en manos de una persona consciente es una fuerza para el bien del planeta. Al abrazar la riqueza, Daniel no se hizo menos espiritual, se hizo más influyente y más libre. La mentira se disolvió en la verdad de que el dinero es un amplificador de la intención. Si eres bueno, serás mejor con dinero. Si eres malo, serás peor. La elección es tuya, y la herramienta es eso mismo, una herramienta. Mentira número 6. La mentira de mi vida es un resultado de la suerte o el destino. La sexta mentira que mantiene a muchas almas talentosas estancadas en la carencia es la creencia fatalista de que la vida y la abundancia son juegos de azar, manejados por fuerzas externas incontrolables. Es la mentira de la víctima, aquella que susurra: no tengo la culpa de mi situación, mis padres, mi gobierno, la economía, la mala suerte. Ellos son los responsables. Soy una víctima de mis circunstancias y por lo tanto no puedo hacer nada para cambiar mi destino. Ana, en diferentes etapas de su vida, se había refugiado en esta narrativa. Cuando su carrera no despegaba, su mente le ofrecía excusas reconfortantes. No tuve los contactos adecuados, la economía de este país no permite el éxito. O los demás tuvieron mejor suerte en la lotería genética o familiar. Esta mentalidad de víctima, aunque aliviaba el peso de la responsabilidad, era una celda emocional que la mantenía prisionera de su propio pasado. La trampa de esta mentira reside en que confunde la comprensión del pasado con la resignación ante el futuro. Es cierto que no elegimos nuestras cartas iniciales, el entorno familiar, la clase social o las crisis económicas que nos tocaron vivir. Reconocer esas influencias es un acto de honestidad, pero la mentira se instala cuando ese reconocimiento se convierte en una excusa perpetua para la inacción. La víctima siempre está esperando un rescatador, un golpe de suerte, un mentor millonario que la descubra, un cambio de gobierno que arregle mágicamente su situación. Mientras Ana se veía a sí misma como una víctima, su energía se drenaba en la queja y el resentimiento. Pasaba horas analizando por qué no era justo que otros tuvieran éxito, o lamentándose por las oportunidades que la vida le había negado. Esta mentalidad de víctima era un imán para más carencia. ¿Quién quiere invertir en una víctima? ¿Quién quiere contratar a alguien que no cree tener el poder de cambiar su propia realidad? La abundancia fluye hacia la responsabilidad, no hacia el lamento. Esta mentira también la hacía rechazar la ayuda paradójicamente. Si alguien le ofrecía una solución práctica, Ana inmediatamente encontraba el pero que demostraba por qué la solución no funcionaría para su caso único y desafortunado. Su identidad se había fusionado con la historia de su sufrimiento y desprenderse de esa historia se sentía como perderse a sí misma. La mentalidad de víctima es un disfraz de autosabotaje que nos hace sentir que estamos siendo auténticos al reconocer el dolor, cuando en realidad estamos siendo perezosos al evitar el trabajo de la transformación.
El punto de inflexión para Ana llegó en un momento de profunda frustración. Había perdido una oportunidad de negocio que, según ella, era su última esperanza. Cayó al suelo, sintiéndose completamente impotente. En la quietud de su derrota, escuchó una voz interna, pero diferente, que no la compadecía. La voz le preguntó: ¿qué es lo peor que te puede pasar si asumes que el control es tuyo? La respuesta la golpeó con la fuerza de una revelación. Si asumía el control, ya no tendría a quién culpar. Tendría que aceptar que su vida no era una casualidad, sino un proyecto de construcción personal. Y si el proyecto iba mal, la única contratista responsable era ella misma. Este pensamiento fue aterrador, pero curiosamente, también fue liberador. Ana se levantó del suelo y decidió cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, empezó a preguntar, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Qué puedo aprender y cómo puedo usar esta experiencia para crear algo mejor? Este simple cambio del por qué al para qué transformó el evento de un castigo a una lección. El primer paso de Ana fue tomar control de un área de su vida que había abandonado. Empezó a gestionar sus finanzas personales al milímetro, dejando de culpar a su sueldo o a sus deudas. Se dio cuenta de que no era la mala suerte la que vaciaba su cuenta, sino sus hábitos inconscientes de gasto. Al asumir la responsabilidad de sus números, el pánico financiero se disipó y fue reemplazado por claridad. Luego, aplicó el mismo principio a su proyecto profesional. Dejó de esperar el contacto o la oportunidad perfecta y se obligó a crear sus propias oportunidades. Ella se convirtió en su propia benefactora. El cambio más significativo fue el cambio de lenguaje. Dejó de usar frases como «no puedo» o «no tengo otra opción» y las reemplazó por «elijo» y «puedo crear una alternativa». Ana entendió que la abundancia no es un regalo del destino, es un subproducto inevitable de la responsabilidad personal. Eres el arquitecto de tu vida. Tienes el poder de cambiar el plano, de derribar muros viejos y de construir nuevas estructuras. La vida te da arcilla, las circunstancias, pero eres tú quien moldea la vasija, tu realidad. Al liberarse de la mentalidad de víctima, Ana liberó una inmensa reserva de energía que antes se gastaba en quejarse. Esta energía se redirigió a la creación, a la acción y a la gratitud. Dejó de sentirse a merced de un destino caprichoso y empezó a sentirse poderosa, co-creadora con el universo. El universo dejó de ser su opresor para convertirse en su socio. Y la abundancia, que antes era una promesa vacía, se convirtió en una constante manifestación de su capacidad de elegir y actuar. Mentira número 7. La mentira de «seré feliz cuando sea abundante». Hemos llegado a la séptima y última mentira, la más sutil y quizás la más peligrosa, porque ataca la alegría del presente. La mentira de la felicidad postergada. Esta es la creencia de que la alegría, la paz y la realización son un destino que solo se alcanza después de lograr una meta financiera específica. Seré feliz cuando gane 6 cifras. Seré feliz cuando pague la hipoteca. O seré feliz cuando mi negocio sea un éxito rotundo. Esta mentira convierte la abundancia en una prisión de barrotes de oro, haciendo que la vida entera se sienta como una larga y tediosa espera. Daniel, a pesar de haber integrado la responsabilidad, la colaboración y una sana relación con el dinero, aún tropezaba con esta barrera. Había trabajado duro para desmantelar las primeras 6 mentiras y su vida objetivamente era abundante. Tenía libertad financiera, un negocio próspero y relaciones sanas. Sin embargo, su mente seguía buscando el siguiente hito, el siguiente nivel de éxito que finalmente le permitiría relajarse y ser feliz. Cada logro venía con una satisfacción fugaz, que duraba apenas unas horas o unos días, antes de que el marcador se reseteara y su mente le dijera, «Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si lo pierdes? Aún no has llegado al verdadero éxito». Daniel estaba tan enfocado en el horizonte, en el punto de llegada mítico, que no podía ver la belleza del paisaje que ya había creado a su alrededor. Estaba viviendo su vida en tiempo futuro, robándole al presente su riqueza intrínseca. La trampa de esta mentira es que confunde la alegría de la búsqueda con la alegría del ser. La búsqueda, la acción y el crecimiento son parte vital de la experiencia humana, pero si esa búsqueda se basa en la idea de que tu valor o tu felicidad están incompletos hasta que logres algo, te estás condenando a la eterna insatisfacción. La mente humana está diseñada para adaptarse rápidamente a los logros,
un fenómeno conocido como adaptación hedónica. Una vez que alcanzas el éxito, tu punto de referencia se eleva inmediatamente. Por lo tanto, si tu felicidad depende de ese punto de referencia, nunca serás feliz porque el objetivo se moverá tan rápido como tú te acerques. Esta incesante postergación de la felicidad tenía un efecto secundario nefasto en la abundancia de Daniel. Lo hacía insensible a la gratitud. La gratitud es el imán más poderoso para atraer más abundancia, porque te sintoniza con la frecuencia de la suficiencia. Pero Daniel no podía ser genuinamente agradecido por lo que tenía, porque su mente estaba condicionada a creer que aún no era suficiente. Su casa era preciosa, pero ya pensaba en la siguiente, más grande. Su familia era amorosa, pero estaba demasiado ocupado planeando el futuro como para disfrutar de un simple café en la mañana. Estaba en la cima de la montaña, pero en lugar de disfrutar de la vista, ya estaba planeando cómo conquistar la montaña vecina. El colapso de esta mentira llegó inesperadamente en un momento mundano. Daniel estaba de vacaciones en un lugar soñado, un viaje que había pospuesto por años, creyendo que aún no era el momento perfecto. Estaba sentado en la playa mirando el atardecer y en lugar de sentir la euforia esperada, sintió una punzada de vacío. Esto es todo, pensó. Lo he logrado y aún no fui completamente feliz. Fue una revelación impactante. La abundancia material no era la llave maestra de la felicidad. La felicidad no era algo que se ganaba, era algo que se elegía. En ese instante de quietud, Daniel decidió hacer algo radical. Cerró los ojos y en lugar de planear el próximo negocio, se obligó a concentrarse en los 5 sentidos. Sintió la arena caliente, escuchó el sonido de las olas, olió la sal, probó el aire fresco y vio los colores del atardecer. Por primera vez en meses su mente se detuvo, y en esa pausa la felicidad se deslizó en su corazón, no como una explosión, sino como una profunda e inconfundible sensación de paz y suficiencia. Comprendió que la abundancia real es la habilidad de disfrutar la vida tal como es, en este momento, con todo lo que ya se ha manifestado. La riqueza se convierte en verdadera abundancia cuando la usas como una herramienta para facilitar la alegría existente, no para comprar una alegría ausente. Daniel reestructuró su vida no en torno a metas futuras, sino en torno a la práctica diaria de la gratitud y la presencia. Empezó a poner alarmas en su teléfono que decían, detente y siente gratitud. Dedicó tiempo cada mañana no a planear, sino a apreciar la perfección imperfecta de su vida. Entendió que la verdadera fórmula de la abundancia es ser feliz ahora, atraer más abundancia, ser más feliz todavía. La felicidad es la causa, no el efecto. Al liberarse de la necesidad de que el futuro arreglara su presente, Daniel se encontró experimentando una felicidad más profunda y duradera que nunca antes había. Y de forma irónica, esta nueva perspectiva hizo que su negocio y sus finanzas crecieran aún más porque la acción que nacía de la plenitud y la alegría era mucho más poderosa que la acción que nacía de la carencia y el miedo. La mentira de la felicidad postergada es la última cadena que te retiene. La verdad es que la vida es abundante ahora. La felicidad es una decisión que tomas, no un premio que ganas. Deja de esperar el momento perfecto para estar alegre. La abundancia verdadera no es lo que tienes, es lo que sientes por lo que ya tienes. Hemos recorrido un camino profundo, desmantelando las 7 mentiras que saboteaban tu prosperidad. Hemos visto que la abundancia no es un regalo del destino, sino la consecuencia directa de una mente liberada de la escasez. Recuerda que tu transformación no es un evento, es una práctica diaria. Empieza hoy. Desafía la mentira de que no eres suficiente. Rechaza la trampa del sufrimiento y el sacrificio. Cierra la puerta a la mentalidad de escasez y la culpa. Elige la acción imperfecta sobre la inacción perfecta. Y haz de la felicidad de este momento la base de toda tu riqueza futura. La abundancia es tu estado natural, esperando ser reclamado por una mente que se atreve a pensar de forma diferente. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, suscríbete a Sabiduría para la Abundancia. Aquí transformamos la forma de pensar para transformar tu vida. Suscríbete a Sabiduría para la Abundancia si quieres aprender a pensar como alguien que nació para prosperar.